Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito Dios y Salvador Jesucristo, hermano, que en esta mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia cada mañana, cada día. Hoy damos gracias porque nuestro Dios, queridos hermanos, siempre es bueno con los hijos, siempre anhela y desea realmente, queridos hermanos, que el hombre cambie, hermano, que Dios siempre tenga propósitos en nuestra vida. Por eso proponte en esta mañana realmente, queridos hermanos, proponte agradar a Dios, proponte hacer lo correcto, proponte a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Es tiempo, queridos hermanos, de reaccionar, es tiempo de ponernos a disposición del Señor y dejar que, queridos hermanos, que Él en su infinita y bendita misericordia nos ayude, queridos hermanos, a alcanzar todo propósito, todo plan de Dios. Realmente, queridos hermanos, Él nos ayude. Y que creo yo firmemente, hermano, que nuestro Dios, que nuestro Padre Celestial, siempre su deseo es que el hombre se acerque a Él. El deseo es que el Señor, queridos hermanos, el hombre deposite su confianza en Él, de tal manera, queridos hermanos, que pueda entregar su vida al Señor. No hay cosa más maravillosa, queridos hermanos, que vivamos una vida de acuerdo a su bendita voluntad. Esta semana, acuérdense que acabamos de predicar un poquito sobre ese evangelio que hoy le llaman atractivo, que hoy le llaman hermoso, pero que en realidad no lo es. Presentan a un Cristo que un culto pensando de que todo, hermano, viene así. Pero no es así. Las falsas manifestaciones en los cultos y a las añadiduras de los cultos con tal de agradar a los hombres, con tal de que la gente no se vaya, con tal de, queridos hermanos, de innovar algo nuevo para el evangelio, una manera de salvación, como decía un pastor, ¿no? Es que no tiene nada de malo traer payasos a la iglesia si a través de ella muchos se acercan a Dios. No, se acercan a una iglesia, mas no a Dios. Pero no es una forma de evangelizar, no es un molde. Aunque cuando estemos hablando un poquito yo quiero hablar un poquito sobre más adelante, cuando el hombre dice que, ¿por qué mi Señor los desconoció? Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esa palabra nunca os conocí significa, hermano, que ellos, dice que le propusieron a Dios añadirle añadirle al entendimiento, al conocimiento, de tal dándole a entender que, dice que había una otra forma de que la gente pudiera entender. Y entonces empezaron a añadir cosas. Por eso dijo el Señor, o sea, hermano, a la escritura no se le añade. La forma de evangelizar de Jesucristo no se le añade. Al culto no se le debe añadir nada para que la gente busque su presencia. Nada de lo que te está escrito le falta o tiene errores, como muchos dicen que la Biblia tiene errores. Y eso es una blasfemia. Solamente mira, hermano, si a muchas Biblias, por decir una de las más atacadas es la Reina Valera, y que para muchos tiene errores, la desprestigian y todo, o como las raíces hebreas, los pastores de las raíces hebreas, o de los apóstoles de las raíces hebreas, ellos dicen que la Reina Valera, que no hay necesidad de usar versiones, porque
no son de Dios, tienen errores y que no es que la Torah es la correcta. Y que no pueden explicar, pero ellos no pueden explicar si esas Biblias tienen el poder para salvar. ¿Cómo se salvaron aquellas personas que murieron sin las raíces hebreas? ¿Cómo se salvaron aquellas personas que creyeron que las versiones están erróneas, cuando en realidad, queridos hermanos, enseñan, queridos hermanos, ¿quién es Jesús? Enseñan la salvación. ¿Cuánta gente entonces no se salvó? Porque no estudiaron la Torah, porque no se volvieron a las raíces hebreas, porque no hablaban en hebreo, porque ya no es Jesús, sino es Yeshua o Yahshua. Cosas así, cosas que por las cuales creen que hay que añadirle, hay que cambiar todo, cuando en realidad ni aún los propios rabinos, que tenían todo el conocimiento, se dedicaban al 100% al estudio de ellos, pudieron conocer a Jesús. Tanto así que Dios les cerró el entendimiento. La Escritura dice que hasta que reconozcan a Jesucristo, se les fue puesto un velo. Y ese velo, dice, se les quitará. Entonces entenderán la Torah, entenderán las Escrituras. ¿Cuándo? Cuando Jesús se ha manifestado en su vida. Así que no es la Torah, así que no es la Biblia. Es la revelación de Dios. Cuando Dios se manifiesta en la vida de un creyente, Dios le va a hablar. Vivimos tiempos, queridos hermanos, muy delicados, muy delicados. Vivimos tiempos tan equívocos de fe, equívocos de entendimiento. Fíjense que cada vez que hay algo interesante, y cada vez que quiero terminar sobre los 7 tipos de mente, de mentalidades, siempre me encuentro con algo diferente. Hasta ahorita no lo hemos terminado, por eso el gran problema hoy, queridos hermanos, es la mentalidad. Queremos echar abajo todo lo que se le llama fe y no lo es, todo lo que, queridos hermanos, que Dios no estableció. De nada les va a servir cuando entiendan, queridos hermanos, que el conocimiento realmente, el entendimiento de las Escrituras es despojarnos, como dice la Escritura en Romanos 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie va a ser justificado por ser cristiano. Nadie va a ser justificado delante de Dios por creer en Él. Nadie va a ser justificado, queridos hermanos, ni salvo, queridos hermanos, por participar en una iglesia, por tener dones, por predicar la palabra. Nadie. Porque los dones, la gracia, ministerio, todo es de Él. Y que no tiene nada que ver en la persona, o sea, en cada persona, hermano. No importa si es un apóstol, ¿no? O sea, no importa quién sea, un pastor, un evangelista, un pastor, maestro, un profeta, no importa quién sea. Pero importante entender, hermano, que hay una fe, un conocimiento que no produce nada. La Escritura dice que hay una fe, hay un falso conocimiento. Después vamos a estar hablando un poquito sobre el falso conocimiento. Ese falso conocimiento, queridos hermanos, llega al hombre, queridos hermanos, a entender que dice que es un conocimiento que no produce absolutamente nada. Un falso conocimiento en la vida del hombre que no le hace, queridos hermanos, realmente cambiar su vida. Y es importante entender ¿qué es la fe? ¿Cuál es el propósito de la fe? ¿Cuál es el propósito de la fe que nos lleva
a una consagración, nos lleva a una vida agradable. Por eso siempre hemos dicho, queridos hermanos, que la fe verdadera no nos hace proponernos cosas diarias para agradar a Dios, decíamos ayer. Nos hace buscar la manera de sufrir por Él. Pero ¿cuántos están pensando realmente en agradar a Dios? ¿Cuántos al escuchar una palabra, queridos hermanos, se proponen realmente agradar a Dios? Porque la palabra en sí tiene un mensaje de haz, no de escuchar. Santiago dice que solo los que escuchan se engañan a sí mismos. O sea, callaron una conciencia y piensan que, queridos hermanos, que escuchar la palabra de Dios realmente los hace, queridos hermanos, creer que ya hicieron lo correcto. El hacer lo correcto es ponerla por obra. Pero la gente no está pensando en eso, hermano. Hoy la gente sigue con sus pleitos, con sus celos, con sus iras, con sus enojos. Hoy la gente, queridos hermanos, realmente viven peleando, viven buscando agradarse de sí mismos más que agradar a Dios. Por eso es importante entender que las personas que no leen, las personas que no buscan a Dios en la palabra, en la oración, en su presencia de Dios, son personas, queridos hermanos, son personas muy problemáticas. Son personas que viven para sí. No vivieron o no viven para agradar al Señor. Y eso es porque partes de un castigo es la ignorancia. La ignorancia es un castigo, hermano. Hay quienes están destinados a vivir bajo la ignorancia, en el completo desconocimiento de todas las cosas. Pero cuando venga la gran tribulación, entonces ellos sabrán de qué se trata esto. Hoy no nos creen que es la importancia de buscar la palabra, de buscar la oración, de buscar su presencia. No lo entienden. Por eso hay quienes tienen un conocimiento falso, un falso conocimiento, porque hay muchos conocimientos que nunca te llevan al Señor. Hasta los mismos predicadores, hermanos, carecen de un estudio profundo. Simplemente son de aquellos que les gusta nada más meterse hasta los pies al agua, pero no les gusta profundizar, no les gusta nadar en lo hondo, solo les gusta meterse, queridos hermanos, en el agua, remojar sus pies. Muchos cristianos solamente quieren saber de salvación. A ellos no les interesa la consagración, solo de saber de que Cristo los ama tanto como la niña de los ojos, que Cristo los ama tanto que son sus preciados tesoros, que Cristo los ama tanto que se desvive por ellos, que Cristo los ama tanto que nada más tienen ojos para ellos. Cristo los ama tanto que corre mi Señor Jesús a proveerle para que no les falte nada, para que no sufran, para que se vengue de sus enemigos. Completamente lenguajes sin conocimiento, lenguajes fuera de la razón. Bendecimos a nuestro pastor Jorge, allá en Querétaro. Siervo, Dios te bendiga, Dios te guarde. El que nos está escuchando con su familia. Saludamos a la hermana que siempre está ahí, hermano, ahí escuchándonos también con el siervo. Pero es importante, hermano, entender que en el tiempo final, estamos viviendo cambios de mentes, cambios de la manera de pensar, de ver las cosas. Eso es lo que causa la apostasía. De tal manera, queridos hermanos, que una de las cosas que tenemos que cuidar a nosotros no solamente nuestra mente, sino también nuestro corazón. La forma de pensar, porque Dios destruyó, queridos hermanos, a la generación de Noé
por su forma de pensar. Dios destruyó la generación de los Adanes, de Sodoma y Gomorra, por lo que había en su corazón. Pero Dios va a destruir esta generación por lo que hay en su espíritu. Espíritu de rebelión, espíritu de apostasía, espíritu, queridos hermanos, el espíritu del anticristo. Todo tiene que ver con el espíritu. El espíritu del hombre, un espíritu cobarde, un espíritu, queridos hermanos, incrédulo, un espíritu, queridos hermanos, de irreverente. Y le pusiéramos poner que adora a dioses, que adora al dios dinero, que adora al dios mundo, adora la avaricia, que adora lo terrenal, que se adora a sí mismo. Por eso el ocultismo, hay una palabra, hermano, que viene de la palabra mundo. La palabra mundo, hay un pasaje que tiene, de hecho, todavía no lo he enseñado, tengo tiempo que lo tengo ahí, no hay una enseñanza que tengo sobre el mundo. Por eso mucha gente va a estar engañada. Y dicen que aunque Dios se lo reveló, ciertamente Dios le reveló muchas cosas, pero porque ellos se lo pidieron, no porque Dios se los quiso revelar, sino porque ellos se lo pidieron. En veces no debían de conocer, pero conocieron. Por lo tanto, les va a caer un problema. Por eso la palabra mundo viene de una palabra que significa ocultismo, pero viene también de otra palabra que significa ouija, que lo que representa, hermano, que muchos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están jugando con el ocultismo. Están jugando, queridos hermanos, a la adivinación, adelantarse a los tiempos pasados, como pasó con los apóstoles cuando le dijeron cuándo sucederán estas cosas, cuándo ellos preguntaron fecha, cuándo serán los acontecimientos, cuándo fue eso. Mi Señor Jesús no les contestó la fecha, no les dijo con exactitud qué iba a pasar. Todo el mundo quería saber, queridos hermanos, sobre el futuro. Todo el mundo quería saber quién es el anticristo. Se quería adelantar a los tiempos. Cuando no saben, hermano, cuando no han entendido quiénes son ellos en realidad. Por eso se llama ocultismo, porque los están engañando. Todo mundo, hermano, yo puedo mencionarles muchos nombres, quiénes son los que, yo investigo mucho, quiénes son los que realmente están buscando el nombre del anticristo, y a todos ellos dicen que Dios se los reveló. Todos dicen que Dios se los reveló. Y todos presentan un candidato, y lo presentan, queridos hermanos, con las mismas características de que cumplen con la traducción o el significado en hebreo, hermano, de sus años. Y todos coinciden de que tienen el número de la bestia. Todos, Macron, Kushner, Donald Trump, Obama, ¿quién otro estaba ahí, hermano? Creo que Hitler, el Papa. Todos ellos tienen números exactos del 666. Todos ellos. El Señor dijo que iban a surgir muchos anticristos. Entonces se están equivocando de nombre. Y todos tienen un candidato. Todos tienen un candidato porque coincidieron con la traducción, queridos hermanos, del 666. Y todos tienen un candidato sobre el anticristo, pero los están engañando. Ciertamente Dios se los reveló, pero porque ellos se lo pidieron, no porque Dios se los quiso revelar. Acordémonos que una de las cosas que ellos quisieron saber en Mateo 24, ellos querían saber sobre los tiempos, y el Señor no les contestó. No les corresponde a vosotros, dijo. No les corresponde a vosotros, dijo mi Señor, ¿verdad? No les corresponde a vosotros saber, hermanos, saber
saber el tiempo, ¿verdad? El tiempo. Y eso es interesante, queridos hermanos, que no les mostró mi Señor eso, el tiempo en que ellos... Es interesante. Cuando salió Jesús del templo, se iba a acercar a muchos discípulos para mostrarles los edificios del templo. Él respondió, les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no os quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del tiempo del siglo. Mira que nadie nos engañe, dice, porque a muchos se engañarán, a muchos se engañarán. No les contestó. No les contestó. Fíjense que es interesante que dice que no les contestó él, porque hermano, porque no solamente él dijo algo también en una parte, y es importante entender, hermano, de que al no contestarles, queridos hermanos, sobre el tiempo de su venida, cuando veáis, él dijo algo, hermano, que cuando veamos a la higuera, dice que el tiempo de su venida, dice, está cerca. Dice en el pasaje Mateo 24, versículo 30, y de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Os digo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días del diluvio estarán comiendo y viviendo y casándose hasta que el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Velad, para que no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. No les digo nada. Siempre les digo que los acontecimientos, queridos hermanos, marcaban, queridos hermanos, una fecha. Marcaban una fecha. La fecha que marcó el Señor, hermano, la fecha que marcó el Señor, es importante que la fecha que marcó fue como en los días de Noé, que estaban comiendo y bebiendo. Pero también, queridos hermanos, también como en los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. Ya decíamos que Dios destruyó a esa generación por causa de sus pensamientos. Hermano, en los días de Noé, Dios los destruyó por lo que había en sus pensamientos, y en los días de Lot, por lo que había en su corazón. Y estos días serán destruidos por tener un espíritu diferente. Un espíritu diferente. Queridos hermanos, que eso está tremendo.
no saben muchos de los discípulos del pueblo, no saben qué espíritu tienen. No lo saben. Serán destruidos, hermanos, serán destruidos aquellos que dicen que son espirituales. O dicen tener el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, hermano, esto está interesante, de Dios. O aquellos que, hermanos, que digan el Espíritu Santo dice, hablarán, queridos hermanos, hablarán en su nombre. En su nombre. Dirán, queridos hermanos, que tienen que dirán que lo que sale de su boca viene del Espíritu, viene del Espíritu de Dios. Por eso el ser cristiano, hermano, el ser cristiano es hablar. Ser cristiano, queridos hermanos, es hablar cristiano, es hablar de parte de Él. Eso es hablar de parte de Él. Así que tengan mucho cuidado, queridos hermanos, porque ser cristiano es hablar de parte de Él. Ser hijo de Dios es hablar de Él. Por eso debe de tener en la boca, hermano, el hombre debe de tener la palabra de Dios en su boca. Todo aquel que no tiene la palabra de Dios en su boca no es de Él, no tiene el Espíritu de Dios. Pero por eso va a venir por eso Dios los destruyó, hermano, como esos días, porque la fe que marcó fue como los días o la fecha, queridos hermanos, que marcó, queridos hermanos, mi Señor Jesús, fue a través de los acontecimientos. Fue a través de los acontecimientos. Estaba aconteciendo algo. Estaba sucediendo algo. Eso es interesante, hermano. Escúcheme, por favor. Estaba sucediendo algo en los días de Noé y de Lot. Lo que estaba sucediendo, hermano, era que la gente, queridos hermanos, solo quería escuchar lo que le convenía. Por eso dije tres cosas. En los días de Noé, hermano, días de Noé, los mató sus pensamientos, que eran malos pensamientos, o sea, pensaban mal. Estaban equivocados en sus pensamientos, muy, muy contrarios a los de Dios. En los días, queridos hermanos, en los días, eso usted lo puede encontrar en Génesis 6, versículo 1, 2, 3, 4, 5. En los días de Lot,
hermano, de Sodoma y Gomorra, los mató lo que había en su corazón. Eran muy egoístas, no compartían con los demás, queridos hermanos, lo que tenían. Ellos no se alegraban. Ellos, queridos hermanos, eran gente mala. Usted lo puede ver, queridos hermanos, que es el pecado que ellos tenían. Interesante, hermano, de verdad le digo. El pecado de Sodoma dice que no lo disimulan, dice que la apariencia de su rostro se testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Dice en Isaías 3, versículo, pero dice diciendo: en aquel día no tomaré de ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni para vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá caído, porque la lengua de ellos y de sus obras han sido contra Jehová, para irritar sus ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decir al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal irá, porque según de las obras de sus manos será pagado. Fíjense, hermano, qué interesante, porque si algo tenían los de Sodoma y Gomorra, que ellos no le daban, esto está tremendo, hermano, ellos no le daban cobijo a ningún profeta, a ningún ya ves que no eran buenos hospedadores, no eran buenos hospedadores. ¿Se acuerda usted de que esos mismos hombres de Sodoma y Gomorra querían sacar a Lot y a los ángeles? No eran buenos hospedadores, hermano. Amontonaron mal para sí, porque dice que, hermano, que no eran buenos hospedadores, no compartían el pan de ellos con otros. A ellos solo pensaban, queridos hermanos, solo pensaban en ellos mismos. Su corazón es malo. Por eso dice, queridos hermanos, dice que no me haga, dice, él jurara aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni pan hay ni porvenir, no me hagas príncipe del pueblo. O sea, no hay para mis príncipes, para los pueblos de Dios, para los siervos de Dios, no hay para ellos, no hay para el pueblo de Dios. Acordémonos que una manera de, hermano, es que al pueblo de Dios no le daban. Hay gente que era muy malo con los ministros, ni agua les daban. Hermano, hay gente que rechaza completamente a los ministros. Para ellos no hay nada, no hay pan, no hay nada. Para mucho pueblo de Dios, hermanos, ellos
La mamá le decía, Dios te va a bendecir, pero ellos no ayudaban. Cuando se trata de ayudar a otros, queridos hermanos, ellos se interponían. Eran malos. Era un pecado que tenían ellos. Solo pensaban en ellos mismos. Está tremendo esto, hermano. Para que usted vea, hermano, por qué razón. Esta es la razón, hermano, la razón. Es la razón por qué Dios los destruyó. Los destruyó. Eran perversos, eran perversos de corazón. Eran perversos de corazón. O sea, usted sabe que la gente de Egipto tenía un problema. Todo era un coraje hacia los pastores. O sea, que ellos, en el lenguaje de los pastores, ellos no honraban, no sabían honrar. Y por eso la misma escritura dice que en el tiempo final dice que que todo aquel que le da un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta será. Hay quienes, queridos hermanos, no quieren ni apoyar ni la obra. Hay quienes saben que, hermanos, hay que ir a evangelizar, hay que invertir en la evangelización, queridos hermanos, y no lo quieren hacer. Yo muchas veces pedí si alguien me ayudaba, queridos hermanos, a cooperar para estar 15 días o cada mes pagando una mensualidad, queridos hermanos, para estar evangelizando, y nadie lo hizo, queridos hermanos. Muchas veces le pedí aquí en casa que lo hicieran también y nadie lo hizo. No lo quisieron hacer. Porque ellos no ayudaron, queridos hermanos, o no quieren ayudar a la evangelización. Ellos no quieren invertir un peso en la evangelización. No quieren que se les vaya a predicar a la gente. Su problema era el dinero. ¿Por qué dicen? Porque fue destruida al momento, porque sin ellas, dice hermano, no acampaba en la presencia de Dios, no acampaba en la vida de ellos. Ellos no les importaba, queridos hermanos, ni en los días de Noé, escúchalo bien, ni en los días de Noé, ni en los días de Noé, ni en los días de Lot, se preocupaban, queridos hermanos, preocupaban por la evangelización. No les preocupaba. Quieren que hayan resultados sin sembrar. Dios los destruyó. Dios los destruyó, queridos hermanos, porque ellos, tanto en los días solamente pensaban en comer, y en los días de los solo pensaban en hacer riquezas. Eran muy gente interesada. Y dice que se oponían a los siervos de Dios. Dice, no hay pan para los siervos, no hay casa para los siervos, no hay que se vistan para los siervos, no para satisfacer a los príncipes del pueblo. Dice, no tomaré ese cuidado. Para ellos no hay nada. Esos son la gente de Sodoma. Así actúa la gente de Sodoma. Para ellos, por eso el Señor les dijo, no vayan. Bendito Dios con la gente que realmente se preocupa por demás, se preocupa por ofrendar.
Y hermano, y piensa en la evangelización, piensa en los gastos de la iglesia, piensan, queridos hermanos, en un equipo que se rompe, piensan, queridos hermanos, en la gasolina cuando va uno a trasladarse a otros lados, hermano, a llevar el evangelio, piensan en ellos y siempre apoyan. Créame que Dios los va a bendecir, profundamente los va Dios a bendecir. Solamente, hermano, pagando, solamente viendo la manera para evangelizar, se puede lograr estas cosas. Pero la gente de Sodoma va a evitar invertir un peso, queridos hermanos, realmente en la evangelización. Yo me cansé de decirlo, hermano, me cansé de decirlo. Y la gente no cooperó. Y todo gira en mi persona y todo gira en el dinero. Y es lamentable que hayan cristianos, tanto hombres y mujeres, que tengan esa actitud. No son cristianos, son sodomitas, son de Gomorra. No son cristianos, no son pueblo de Dios. Es un pueblo perverso. ¿Por qué yo cuando les pido o cuando al ministro les pido que es para evangelizar, hermano, para llevar la palabra de Dios o para pagar un momento para dar a conocer, hermano, la doctrina, la enseñanza, la gente no coopera? No coopera. Yo estoy seguro, hermano, que fíjese que yo estoy seguro que la gente no lo va a disfrutar. No quieren ayudar y a veces uno busca cómo irse, queridos hermanos, cómo ir a llevar la palabra. A ellos mientras estén en su casa comiendo y viviendo no les falte nada. No importa si el que anda evangelizando, queridos hermanos, está durmiendo en el suelo, hermano, no tiene para un refresco, no tiene para nada. A ellos no les importa eso, son gente sodomita. Hay congregaciones, queridos hermanos, que realmente el pueblo de Dios se preocupa por los que van a llevar una visión, una misión. Hermano, los ayudan con los gastos, están pendientes de sus vidas. Y ese pueblo va a ser bien bendecido. Ese pueblo va a ser bien remunerado, porque ese es el verdadero pueblo de Dios, hermano. Siempre están orando por aquellos que van llevando la palabra. Siempre están orando, queridos hermanos, haciendo clamor, necesidad, buscando los recursos para llevar la evangelización. Los demás son sodomitas. Así se comporta un sodomita, no de Gomorra, que solo se preocupan sus negocios, solo se preocupan, queridos hermanos, por tener dinero. Son poderosos en dinero, pero Dios los destruyó a ellos. Dice, para los príncipes de mi pueblo, para los príncipes del pueblo, dice, no tendré cuidado de ellos. No me hagáis príncipe. No hay casa para ellos, no hay pan para ellos, ni vestir para ellos no hay nada. Pues arruinada está Jerusalén y ¿por qué, hermano? Porque dice que, hermano, tanto la gente que se le iba a predicar el evangelio, todos están arruinados, hermano, dice, y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Dios está molesto con la gente, hermano, como se molestó como los días de Noé, como los días de hermano de Lot. La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos. Esta palabra ay significa juicio. Eso significa la palabra ay. Juicio vendrá sobre ellos, porque amontonan para sí su mal. Solo piensan en ellos mismos, hermano. ¿Usted cree, aquí entre nos, hermano, usted cree que Dios está pensando en el salvo, en el justo? ¿O está pensando en las almas? Decir al justo te irá bien porque comerá de su fruto de sus manos. Pues ve quién te da, Dios te va a proveer y Dios nunca te va a dejar. Pero oye, pero tú tienes ahí para el viaje, para que hagamos esto. No, que Dios te bendiga, que Dios te va a proveer, ándate tú. Ve que come del fruto de tu trabajo.
Había gente así, por eso mi Señor le dijo, no compren nada, lleven, vayan así. Por eso bendecimos las casas donde cuando uno viaja, hermano, te dan un plato de comida, te invitan un refresco, porque saben, queridos hermanos, te ayudan con la gasolina. ¿Por qué razón? Porque saben que ese dinero, eso es lo que hacen realmente, queridos hermanos. Dios los pone en su corazón y va a ser de gran bendición. Ay del impío, mal le irá, porque según sus obras de su mano le será pagado. Ay, dice, porque le va a ir muy mal. No eran buenos hospedadores, no compartían el pan. O sea que a los que predican la palabra dice que ellos de él no tendré cuidado, de él no me voy a preocupar. Hermano, mire de qué se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de quién está, con quién está Dios. Y lo más interesante que Dios está con estos tipos de hombres, hermano, de que son despreciados, son desechados. Para ellos no hay dinero, para ellos no hay comida, para no hay vestidos, para ellos le niegan todo, los recursos para ellos. Dios está con ellos, están haciendo un trabajo especial. Pero hay del alma de aquellos. Hay aquellos que dicen, pues Dios te va a bendecir, que Dios, si Dios te mandó, que Dios te provea. A ver qué Dios qué hace contigo, a ver cómo le haces, porque no hay dinero para la evangelización, no hay dinero para que vayas, no hay dinero para esto. Ve cómo le haces. Eso es un lenguaje perverso. Dios los va a castigar, hermano. Yo estoy seguro, hermano. Una de las cosas que yo tengo hasta temor en esto, hermano, que la gente, esta gente, como están ciegas, no van a disfrutar lo que tienen. No lo van a disfrutar. Ellos no disfrutaron, hermano, lo que estaban haciendo, no lo disfrutaron. No solamente no lo disfrutaban, estaban a punto de morir. Por esta razón, oh Dios, tenga misericordia, hermano. Estas son las señales que el tiempo final. La gente no quiere cooperar, la gente no quiere ayudar. Para la evangelización, para todo lo que se necesita, queridos hermanos, para predicar correctamente la palabra. Les gusta gastar en otras cosas, menos en la evangelización. Pero vemos que unos estaban evangelizando y otros estaban oponiéndose a ella. Por eso digo el Señor, ¿cómo serán los días de su venida? Y dice, hermano, que a ellos no les mostró, no les correspondía. Ellos serán como los días, queridos hermanos, como en los días de la higuera. Conocer el tiempo de la venida, con lo que está pasando con Israel. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No pasarán, o sea que esta generación y la palabra de Dios se va a cumplir, queridos hermanos, se va a cumplir. Pero serán como esos días, serán como los días antes del diluvio. Hermano, bendecimos a todos aquellos realmente que diezman, que ofrendan, que realmente, hermano, o sea, tienen como propósito, ¿verdad, hermano? Realmente que sirva para la evangelización, para los gastos. Por eso es importante, queridos hermanos, no dejarse llevar por aquellos que dicen que no es bueno hacerlo. Pero como en esos días, queridos hermanos, dice Primera de Pedro 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora en un poco de tiempo es necesario ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron, dice, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, dice hermano, ya se me pasó aquí. Voy a volver aquí en Amazing Grace, a quien creyendo, aunque aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, inquirieron, escúchelo bien, vea qué dice hermano, inquirieron, indagando diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Lo que mi Señor no les dijo en aquellos, queridos hermanos, aquellos apóstoles no les dijo, ¿cómo sería? Dice que ellos inquirieron, estos profetas inquirieron, y esta palabra inquirieron, hermanos, representa que aunque Dios no fechó con fecha, sino fechó con acontecimientos, como los días de Noé, como los días de Lot, inquiriendo, queridos hermanos, sobre esta fecha, sobre este tiempo. Tanto que en ese tiempo se indagaron de esta salvación, y una salvación para llegar a ella pero para llegar a esta salvación ellos vieron, hermano, que se necesitaba sufrir por medio de la fe. La verdadera fe te hace sufrir para llegar a perfeccionarla y así obtener la salvación. La verdadera fe te hace sufrir. Dice que ellos afligidos, dice que es necesario ser afligidos. Es necesario ser afligidos. Tenéis que ser afligidos en diversas pruebas para ver si realmente, hermano, realmente es la salvación. Fíjese, hermano, por esta razón estén pensando, hermano, qué bonito, hermano. Yo me gusta esto, me gusta. Dice aquí, queridos hermanos, de que indagaron esta palabra afligido, tener que ser afligido por diversas pruebas. Y esta palabra afligir viene de la palabra, dice hermano, sus palabras no me consuelan, sino que me afligen más. Viene de otra palabra que significa los males que afligen el cuerpo de Cristo. Otra palabra que viene de ese, por su extrema vulnerabilidad, demanda de los demás una atención continua para no afligirse y para no afligirse más y más. Otra dice, significa preocupación a alguien, persona que se siente pena o inquietud por algo. Lo que estaba diciendo, queridos hermanos, que el hombre dice aquí, queridos hermanos, dice, tendréis que ser afligidos por diversas pruebas. Pedro menciona que el tiempo de la salvación y para este tiempo las glorias que vendrían eran para gente que tiene una profunda preocupación por la salvación de los demás. Se aflige viendo cómo la gente no le importa la palabra. Tendré que ser afligidos a la preocupación que inquieta, porque la gente hoy está metida en la carne. Hoy está como en los días de Noé, comiendo y bebiendo. Hoy están preocupados, queridos hermanos, buscando dinero, siempre de codos, siempre que para los siervos de Dios, para la evangelización, para las almas no hay nada. Vean cómo le haces. A ellos no les importa, queridos hermanos, dice, tendré que ser afligidos. ¿Sabía usted que cuando mi Señor Jesús, hermanos, dice, venid benditos de mi Padre, cuando ustedes dicen que estemos llegando ante el tribunal, venid benditos de mi Padre, el reino preparado para vosotros, y les digo que los iba a recompensar? Y ellos dijeron, Señor, ¿cuándo fue que te vimos?
Por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve desnudo y me vestiste. Mientras aquí en la tierra le dijeron a estos pastores, a estos hombres de Dios, mujeres de Dios, para ti no hay vestido, para ti no hay comida, para ti no hay recursos. Mi Señor Jesús se los dio al final. Les dio vestido, les dio pan, les dio recursos. Todo lo que, pero esto no les impidió llevar el mensaje. Por eso dice Dios que cuando aquellos que andaban en el desierto no se les envejeció sus ropas, ni sus zapatos se les echaron a perder. Nunca les faltó comida, nunca les faltó nada, porque llevaban el mensaje, porque llevaban la palabra. Tendré que ser afligidos por la gran preocupación de las almas. Tendrán que ser afligidos por sentir inquietud, sentir pena por aquellos a quienes no se les alcanza la palabra. En pocas palabras, los profetas indagaron sobre esta salvación. ¿Qué es lo que provocaría, queridos hermanos, para este tiempo final la salvación, la verdadera fe? Provocaría sufrimiento, provocaría una gran preocupación porque las almas se salven, por aquellos que no entienden la salvación, por aquellos que no le predican la salvación si no es por medio de dinero. Como le pasó a Pablo. Pablo se la pasaba haciendo males. Se la pasaba haciendo males a los cristianos. ¿Qué es el mal? Un mal que se le puede hacer al cristiano es no predicar el bendito evangelio. Porque un pobre le predicó a un rico, Lázaro al rico, para que sea salvo. La salvación de Lázaro no solamente fue por haber creído en Jesucristo, sino por llevarle salvación al rico para que se salvaba. Lázaro tenía una gran preocupación para que el rico se salvara. Noé tenía una gran preocupación porque los ricos se salvaran en ese entonces, como también fue la preocupación de Lot, de los ricos en ese entonces. Para aquellos queridos hermanos que viven en la carne, para aquellos que viven satisfaciendo sus necesidades. Pablo se la pasaba haciendo males, pero cuando Cristo se le mostró a su vida y le dijo al Señor, ¿por qué me sigues? ¿Por qué sigues a los que están predicando el evangelio? ¿Por qué te opones a los que están predicando el evangelio? ¿Por qué tú no vas a predicar el evangelio? Por eso a mí, mi hermano, de verdad me saca de quicio, perdonen la palabra, hermano, que el cristiano que se vive peleando, que es cristiano, hermano, vive peleando en casa, vive causando problemas en casa. ¿Cómo me gustaría, hermano, y quizás un deseo que está mal, que vaya a evangelizar en la calle y le den de cachetadas por predicar a Cristo, para ver si así se le quita lo bravucón en casa, lo peleonero en casa? Que entiendan que verdaderamente quieren pelearse realmente con los que están evangelizando, quieren pelearse con aquellos que se levantan temprano, hermano. ¿Por qué no se van a pelear allá afuera? Que los metan a la cárcel, que los golpeen. Ahí está el verdadero. Peleense con la gente de afuera, hermano. Pero están molestando con la gente, hermano, que está tratando de hacer la voluntad de Dios. Lo dice la Escritura. Un día se les va a llegar su hora cuando tengan que enfrentar la persecución o la gran tribulación. Les van a hacer de todo. Por eso estos no saben de qué espíritu son, porque se viven peleando con aquellos que están evangelizando. ¿Por qué cree que mi Señor Jesús le dijo a los discípulos, ustedes no saben lo que hacen, no saben de qué espíritu son? ¿Por qué razón? Porque estaban atacando a sus propios hermanos, solamente se veían molestando a sus hermanos, se creían muy espirituales, que solo le veían males a ellos. Jesús los regañó.
Solo se dedican a estar molestando dentro de la iglesia, solo se dedican a estar viendo los errores de los demás, solo se dedican a oponerse. Mientras mi Señor Jesús los estaba ayudando para salvar, ellos estaban dale y dale y dale. Jesús los regañó. Ustedes no saben de qué espíritu son. Mientras a mi Señor Jesús los estaban golpeando, los estaban bofeteando, les estaban haciendo de cosas a Él, con tal de salvar a aquellos que creían muy espirituales porque acababan de bajar de la oración, ellos estaban haciendo lo correcto. Se la vivían haciendo males. Entonces Pablo, hermano, cuando se le presenta a mi Señor Jesús, entendió y empezó a experimentar qué se siente por salvar a las demás, qué se siente, cuánto se sufre por llevar el mensaje de las almas. Entendió cuánto se sufre por llevar el mensaje de las almas. Cree que es muy bonito, hermano. Cree que es muy... Eso cualquiera lo puede hacer, eso no cualquiera lo puede hacer. Bendecimos a nuestro hermano. De hecho, nuestro pastor Jorge, que siempre va a los parques a predicar el evangelio, que Dios lo fortalezca, le dé sabiduría, porque siempre, esto no cualquiera lo puede hacer. Todo mundo ataca, todo mundo dice, pero no cualquiera lo puede hacer. Es terrible la mentalidad. Todos aquellos que llevan el mensaje, la predicación, Dios está con ellos. Por eso es inaudito. Ellos dijeron, tanto lo de Sodoma y Gomorra como en los días de Noé, ¿qué dijeron? Estos se van a oponer a la evangelización. Se burlaban de Noé. Para los ministros de Dios no hay pan, no hay zapatos, no hay vestido, no hay riqueza. Vean cómo le hacen. Nosotros no queremos nada con los príncipes, que hagan lo que quieran. Vean que Dios, su Dios les provea. Dios se irritó con ellos. La verdadera fe provoca preocupación por las almas, por llevarla realmente el mensaje de la salvación, el arrepentimiento, la salvación. Pero como en los días de Noé había gente, hermano, que eran gente natural. Solo piensan. Hay tres tipos de creyentes: el natural, el carnal y el espiritual. El carnal, queridos hermanos, son aquellos que son gente nacido como cualquier persona. Ellos solamente piensan, queridos hermanos, en vivir una vida cómoda. Yo quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero tener lo otro. Oye, las almas, tú eres un cristiano, sos una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo no te vas a preocupar por las almas? Solamente quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Por eso estaban muy campantes. Ese es el natural. El carnal solamente es como dice su palabra en 1 Corintios. Romanos 8, 5 al 9 dice, hermanos, que esto no tienen el espíritu, esto solamente piensan en la carne. Todo lo piensas en la satisfacción personal. Quiero verme bonito, quiero tener esto, quiero que no me falte comida, quiero que no me falte bebida, quiero tener dinero, quiero tener negocio, quiero tener eso. Solo en eso piensan. Estos no han nacido de nuevo. No tienen ninguna preocupación por las almas. A ellos lo que quieren es recibir, disfrutar la vida, tener esto, tener lo otro. ¿Y sabe qué es lo más interesante, hermano? Lo más interesante, que este es el tipo de pueblo a quienes se les está predicando hoy. Dios te va a bendecir. Y Dios te va a dar casa. Dios te va a dar esto, te va a dar lo otro. Y Dios no les está hablando a ellos. Dios no está hablando a ellos. Dios no les está hablando a ellos, está enojado con ellos. Y el espiritual, hermano, es aquel que tiene una preocupación por las almas, como Pablo. A Pablo le preocupaban las almas. Cómo llegar a las almas. Por eso Pablo, cuando el Señor le llama a Pablo, le dijo, mira, yo he escogido a Pablo porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mí. Segunda de Corintios 11, versículo 23 al 30, menciona a Pablo las cosas que iban a padecer.
Por eso dice que tenéis que ser afligidos por diversas pruebas. ¿Cuáles pruebas? Pasó por cárceles, muchas veces por peligros de muerte. Hermano, dice que por trabajo, por azote, por apedreado, naufragó una noche y un día estaba en un naufrago de alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y todas las cosas que agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en Él, es de mi debilidad. Esto es realmente la preocupación que le culpaba a Pablo. ¿Cuántas cosas tenían que pasar por llegar y llevarle a la evangelización? ¿Acaso Pablo no tenía recursos, no tenía todo? ¿Y la gente dónde quedó, hermano? ¿Sabes a quiénes cuida Dios más en este tiempo? A los espirituales, a los que sienten preocupación por las almas. A esos Dios los cuida, a los otros Dios los va a destruir. Como destruyó en los días de Sodoma y Gomorra, como los que destruyó la día, hermano, los destruyó por carnales, porque simplemente pensaban en su satisfacción personal. Los destruyó por su mentalidad, naturales. ¿Por qué razón? Porque solo en su mente están sus ideas, piensan que están en lo correcto. Hacen con su vida con lo correcto. Ellos piensan en sí. Y ellos piensan en sí y piensan para sí. Pero Dios los va a destruir a ellos por no ser espirituales, por no tener el Espíritu de Dios, por no preocuparse por llevar la salvación a los demás. Hoy se predica más a los naturales y a los carnales. Están más preocupados por ellos. Hay que preocuparles que Dios te va a dar riquezas, que Dios te va a dar de comer, que Dios te va a dar un negocio, que Dios está actuando a favor para que tú no sufras, para que te quite todos los problemas. Yo te digo que no. Estos son aquellos que no conocen a Dios. Los carnales son aquellos que no conocen, los naturales son aquellos que no conocen a Dios, que solamente buscan para satisfacer sus propias necesidades, como en los días de Noé. Los carnales, como en los días de Lot, que solamente buscan que Dios les provea dinero, que no les falte nada, son egoístas, son avariciosos, solo piensan en el dinero. No buscan el reino de Dios y su justicia. Ellos no se levantan a orar, ellos no se levantan, queridos hermanos. Mire, Faraón era bendecido a causa de José. Mucha gente que no merece nada. Y piensan, queridos hermanos, que porque no buscan el reino de Dios, no buscan la obediencia, no buscan. Y piensan que porque Dios, no es Dios, hermano. Si mientras tengas a alguien que esté buscando a Dios, por causa de ellos son bendecidos. No por la gente. Hay que ser realista, que todo aquel que no obedece no merece nada. Por eso le digo al Señor, no por tu justicia, no porque eres bueno, no porque hace las cosas bien, sino porque hizo un pacto con Abraham, con aquel hombre que tiene fe. Por el hombre que tiene fe, por el sacerdote que tiene fe. Dios destruyó a los hombres de Sodoma y Gomorra, pero no destruyó a los espirituales. A los nacidos de nuevo no los destruyó. Guardó a la gente. Por eso los que entraban al reino eran aquellos que se preocuparon por las almas. Estuve desnudo, me vestiste. Tuve hambre, me diste de comer. Estaba en la cárcel. Estaba herido, me curaste. A esos son los que recibieron en el reino. Faraón, todos habían hombres que le negaron al pueblo de Israel, aquellos que llevaban el evangelio, les negaron el pan. Les negaron hospedaje, les negaron recursos, les negaron todo con tal de que no llevaran el evangelio. Ahí ve cómo te vas, ahí ve cómo le haces. Así hablaban los sodomitas, así hablaba un pueblo que no les importa la voluntad. No querían gastar ni un peso con tal de llevar a la salvación.
Por eso, hermano, el juicio dice, la señal es que hoy la gente no se preocupa por la salvación. No quieren gastar nada por llevar la salvación. Hoy son egoístas. Hoy solo piensan en ellos mismos y en cómo tener más y cómo satisfacer sus necesidades, e impiden que otros realmente, hermano, no les falte nada con tal de llegar a las almas. Por eso enriquece más una persona que no tiene nada que aquel que lo tiene todo. ¿Por qué cree que mi Señor Jesús hizo pobre para hacernos ricos? Para que a nosotros no nos falte nada para ir a evangelizar. Muchos se comportan como la gente de Sodoma, como la gente de Gomorra, como la gente, queridos hermanos, en los días de Noé. Su pensamiento es malo, su corazón es malo. Los días de Noé eran gente natural. No tienen el Espíritu de Dios. Solo piensan en ellos mismos. En los días de Lot eran carnales. No habían nacido de nuevo, espiritualmente estaban muertos. Y esos hermanos solamente pensaban en riquezas, en proveer, o sea, en proveer solo sus necesidades. Necesito casa, necesito un carro, necesito esto, necesito esto. Por eso Dios está muy enojado, hermano, con este tipo de gente. Con este tipo de gente. Porque viven tan preocupados, piensan que Dios, hermanos, le han hecho creer a esta gente que Dios vive preocupado por ellos. No, hijo. Dios vive preocupado por las almas que no lo conocen. Aquellos que hay que llevarle la salvación. Yo no sé si a ti te preocupa la salvación de los demás. No quieres salir de tu casa. Mira, léase a Ageo, hermano, léase a Ageo. A Dios le preocupa a la gente y cuida y protege y provee a los espirituales. No a la gente natural, no a la gente carnal. Por eso destruyó Dios a la gente en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, porque los primeros eran naturales y los segundos eran carnales. Pero todo aquel que nace en el Espíritu de Dios se preocupa. Por eso la fe produce preocupación por las almas. No una vida carnal, no una vida personal. Si a ti no te preocupan las almas, no te preocupa llevar salvación y predicar la salvación, preocúpate si eres un carnal o eres un natural. Un natural es aquella que cualquier persona como cualquier persona. Un carnal es aquel que, queridos hermanos, que se cree cristiano, pero no lo es en sí. No lo es. Y por eso hoy las predicaciones están destinadas a satisfacer las necesidades, a que no sufran, a que Dios provea todo ello. Pero ellos no tienen ninguna preocupación por llevarlo. Y por eso Pablo, hermano, Pablo no lo entendía hasta que un día tuvo que haber necesitado por diversas pruebas. La palabra afligido significaba preocupación por los demás. Todos los días Dios no lo dejaba descansar porque le preocupaban las almas. Les preocupaba, hermano, llevar la salvación. ¿Cuánto dejan todos, queridos hermanos, por ir a llevar la predicación? Hoy no quieren predicar a Cristo, están en sus casas, no quieren traer un alma a Cristo, no quieren evangelizar. Y todavía quieren que Dios no les falte nada, que quieren comida, que quieren diversión, que quieren sociedades, que quieren que quiero tener mi casa, lo quiero tener más grande, yo quiero tener esto, quiero tener lo otro, que quiero tener vestido, quiero tener ropa, zapatos. Esta predicación y el mensaje de hoy en día no es para ellos. Es para los que salvan, para los que se preocupan por el alma de los demás. Para los carnales y para los naturales, que sigan así. No se van a ir en el arrebatamiento, pero si realmente quieren cambiar de opinión, arrepiéntanse y preocúpense realmente, no solamente por su alma, sino por el alma de los demás. Entonces vendrán los verdaderos sufrimientos.
con tal de que lleve uno la salvación. Eso es lo que realmente importa, queridos hermanos. Si te importan las almas, vas a padecer mucho. Si no te importa, vas a disfrutar esta tierra. Te la pasarás peleando con aquellos que llevan la salvación. ¿Por qué no te vas a pelear con aquellos, verdad? Yo siempre le he dicho, ojalá, hermano, les den una corretiza, los insulten, los humillen, los golpeen, los bofeteen, con tal de llevar el evangelio. Pero viven peleando solamente con aquellos que quieren hacer la voluntad, con tal de para que no lo hagan. Por eso a mucha gente los van a sacar para ver si así predican a Cristo, hermano. ¿Está usted entendiendo que la fe no es para que disfrutes la vida, sino para que sufras por ella? Preocúpate por saber si eres un natural, como cualquier persona. Eres un religioso, como cualquier persona, o eres un hijo de Dios, un espiritual, que tu preocupación son las almas. Preocúpate, observa de dónde vienen tus sufrimientos. Que Dios te bendiga en esta mañana y preocúpate, hermano, por evangelizar, por traer tu propia familia, por traer almas a Cristo, porque ese es el verdadero evangelio. Convertirte en un discípulo para que vengan a los pies de Cristo. Si te la pasas disfrutando tu vida, es inútil. Dios bendiga tu vida y realmente, hermano, haz lo correcto. Todavía hay tiempo de hacer lo correcto. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdanos, queridos hermanos, a evangelizar, porque de eso se trata, de evangelizar. Porque estamos haciendo un trabajo. Aunque sea aquí con los pocos medios, estamos haciendo un trabajo. Porque nos preocupa las almas. Pero hay gente que quiere que se cierre esto, que esto no es nada, es insignificante. Hay que preocuparse por la vida de ellos. No, hermano. Venimos para agradar a Dios, no a los hombres. No a los hombres. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Y ayúdanos a compartir, dale like a la página. Y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para nuestra vida. Acordémonos, queridos hermanos, que tendremos aquí, ya lo estaremos publicando, queridos hermanos, la llegada del pastor el viernes. Y el domingo, queridos hermanos, pastor Jerry Burgos, de allá de la Ciudad de México. Tendremos aquí de visita. Guste visitarnos, estamos aquí en Cerrito, hermano, acá por Santa Isabel, y que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, queridos hermanos, y gracias por su tiempo. Bendiciones, hermano.